Hola a todos, vamos a iniciar nuestro sendero por la psicopatología, asignatura y campo de la psicología, y vamos a verlo a través de 4 grandes bloques que sintetizan la parte primera de psicopatología universitaria. Este primer bloque, el primer bloque que vamos a ver hoy, es el competente a 3 temas concretos. El tema de los conceptos y modelos en psicopatología, es decir, cuáles son, digamos, los grandes conceptos que debemos entender para trabajar la psicopatología a nivel universitario y profesional, qué modelos se suelen usar en psicopatología para entender todos los elementos competentes en referidas a la materia, métodos de investigación en psicopatología, cómo poder nosotros investigar y extraer del caso de investigación, digamos, los elementos y la información y entenderlas y hacer una interpretación exitosa para poder establecer lo que en el punto 4 vemos, clasificación y diagnóstico en psicopatología, para poder establecer un diagnóstico. Y dentro de esta posibilidad de la diagnosis, cómo clasificar las diferentes patologías, ya sean enfermedades, ya sean signos, síntomas, trastornos, síndromes, etc. Y dentro de esta clasificación impera lo nosológico, lo taxonómico, es decir, nosotros en este concepto tenemos que entender que hay diferentes formas de clasificar las patologías y debemos entender de forma, digamos, contigua esta clasificación multidimensional para poder operar en psicopatología, ¿no? Muy bien, pues en este primer bloque me gustaría improvisar con vosotros todo el contenido que ya hemos trabajado en la universidad. El bloque primero, conceptos y modelos, está sobre todo fundamentado en los siguientes puntos. Vamos a verlos uno por uno. En primer lugar, el punto de los 3 niveles de trabajo y de análisis. El primer nivel es el competente a la actividad intelectual, es decir, que para poder trabajar dentro de la psicopatología se requiere tener unos conocimientos amplios de esta cuestión, ¿no? O de las cuestiones competentes a la psicopatología. Hay una actividad intelectual que no se puede obviar. De hecho, el primer nivel es el simbólico, el de la actividad intelectual. Lo simbólico hace referencia al hecho de que dentro de toda psicopatología hay un entendimiento intangible de los hechos. Debemos entender que no está solamente fundamentado en lo que consideramos una enfermedad, está fundamentado en diferentes experiencias vitales y que una patología o una psicopatología siempre es una cuestión compleja. Por tanto, se requiere una gran actividad intelectual y un revisionado continuo de todos los elementos que están referenciados a las investigaciones, a los experimentos o bien la filosofía y la teoría que precede siempre a la práctica y a la acción, ¿no? En el sentido científico. Símbolos. Es muy interesante entender que el campo simbólico es el campo de la acción teórica, es decir, que poder comprender a nivel filosófico teórico todo aquello que vamos a trabajar en psicopatología requiere simbolizar la realidad. La simbolización de la realidad es realmente un trabajo arduo, pero para poder comprender el mundo de los sueños o el mundo de las alucinaciones, el mundo del pensamiento, de la imaginación, etc., se requiere alcanzar un trabajo con los símbolos, puesto que la psicopatología está, a nivel filosófico y teórico, siempre relacionada con lo onírico, lo extraño, lo extravagante, lo anormal. Claro, la gran pregunta es, ¿qué es lo anormal? Es uno de los puntos que tenemos más adelante, ¿no? La gran pregunta es esa, ¿no? Pero debemos indagar en la naturaleza o en la ontología de esta realidad psicopatológica. Y para poder navegar en esa dirección necesitamos herramientas intelectuales, ¿ok? Por tanto, aquella persona que se ha metido en psicología debe estar siempre revisionando, siempre leyendo, siempre creando una estructura mental intelectual
que le permita compartimentar y digamos, situar, así como ordenar todos los elementos intelectuales de la ciencia, de la psicología, de la psicopatología, etcétera. Las ciencias que están relacionadas, que son muchas, ¿no? El segundo nivel es la evaluación. Evaluación entendido como pasar al campo práctico y ver si realmente aquello que hemos estudiado, aquello que hemos entendido, estudiado o incluso enunciado de forma exitosa en el campo teórico, se puede llevar a través de una hipótesis al campo práctico. Es decir, lo experimental y lo ejecutivo al final es lo que impera en términos consumatorios, puesto que podemos hacer todo tipo de cábalas mentales sobre la naturaleza de la esquizofrenia, pero si no llegamos a un campo experimental exitoso, al final no estaremos consumando la ayuda en la psicopatología, que es lo que quiere, ¿no?, todo profesional, que al final es sanar o ayudar a la sanación, o al menos al bienestar, ¿no? El tercer nivel es la técnica, la realización de ideas. Técnica y la realización de ideas. Esto está relacionado directamente con el material tecnológico, tanto a nivel evolutivo como a nivel intelectual. Es decir, para poder desarrollar los dos primeros niveles se requiere una técnica y se requiere el poder tener, digamos, una metodología que permita llevar al éxito pues los objetivos del primer y segundo nivel. Por tanto, estos dos niveles siempre están relacionados con la constitución de una metodología exitosa y de una técnica basada en cómo realizar las ideas que tenemos y cómo llevarlas de forma directa a la consumación, al éxito y a la realización, ¿no? En ese sentido, el tercer nivel es muy importante y se relaciona de forma directa con otras disciplinas. Y aquí vemos, hablando de otras disciplinas, vamos al punto número 2, que es el modelo científico, que es un modelo muy vasto, muy amplio generalmente, porque el concepto de modelo científico suele tener tres acepciones. La primera acepción es lo que solemos entender como las escuelas de pensamiento y los objetos de estudio, es decir, la ciencia entendida como una forma aplicada de estudiar la realidad y entenderla. Y aunque, bueno, esto sea una definición que entronca casi con la filosofía, ¿no?, que es el filosofar sobre la vida, ¿no?, que es el hacer un análisis sobre la vida para entenderla y tal, la gran diferencia es que en la filosofía se emplea el método deductivo. De hecho, los antiguos griegos creían que el método deductivo era la panacea y realmente no lo es. La ciencia trabaja con el método inductivo. ¿En qué consiste el método inductivo? Creo que todos vosotros lo sabréis. El método inductivo trata de justamente los tres niveles previos que hemos visto, llevar al campo práctico una idea para ver si es cierta y por tanto los instrumentos que permiten llevar al campo práctico esa idea son justamente los instrumentos del tercer nivel, ¿no? Estos instrumentos son difíciles de obtener tanto a nivel creativo como a nivel tecnológico, ¿no?, o físico. Y en este sentido el nivel deductivo es mucho más sencillo porque a través de la deducción se puede entender el universo entero, pero a través de la inducción no, puesto que ¿cómo podemos de forma inductiva trabajar con un agujero negro o trabajar con la muerte o con la eternidad? Se puede hacer desde un punto de vista deductivo, ¿no? Entonces, el método inductivo es mucho más fiable, puesto que requiere siempre, digamos, unos estándares y unas bases o unas bases de solidez realista, ¿ok? Y esto es interesante, puesto que el objeto de estudio y las escuelas y demás siempre están trabajando de forma inductiva para hallar la realidad. Por ejemplo, en el campo de la psicología del aprendizaje se han hecho y se hacen denodados esfuerzos por construir lo que es el paradigma de entendimiento de cómo se produce el aprendizaje a través del aprendizaje vicario, del comportamiento, de la conducta, de lo que
recibimos y reaccionamos de nuestro entorno, etcétera, ¿no? En este sentido es muy interesante, puesto que las limitaciones de la ciencia permiten también que la ciencia pueda avanzar de forma fiable. Y esto es interesante. El método deductivo no tiene tantas limitaciones, pero no puede avanzar de una forma tan fiable como lo hace el método inductivo y lo que denominamos ciencia, ¿no? La segunda acepción es la acepción de las analogías científicas, ¿vale? Y esto es muy interesante, puesto que modelo se suele emplear también, y esto es maravilloso, se suele emplear como una forma de entender diferentes competencias científicas y poder relacionarlas para emitir veredictos sobre hechos concretos. Es decir, entendiendo la acepción de modelo científico como una analogía científica, hacemos alusión al hecho de que diferentes formas de entender la vida pueden entrar en conflicto o en armonía y se pueden trabajar para generar una tesis resultante de la antítesis y de la síntesis, se puede trabajar para extraer una síntesis de esta tesis y de esta antítesis. Y esto hace avanzar mucho el terreno de la ciencia, puesto que la ciencia siempre está de alguna forma confrontada también. No hay un consenso tan sencillo como se suele pensar. El consenso en el mundo científico está basado en, digamos, el umbral mínimo, es decir, en aquellas cosas que son incuestionables a nivel científico, pero luego siempre hay un margen de lucha de diferentes escuelas y de diferentes métodos, etcétera, por entender en el campo práctico la realidad, ¿no? Y esta lucha permite a su vez que se refute constantemente cosas que se preveían que eran ciertas, ¿no? Entonces, los modelos científicos sirven para avanzar en el entendimiento de la vida, puesto que se oponen. Hay que entender, por ejemplo, que en 1800 se pensaba que el ser humano provenía de una fuente, mientras que en el 1900 se provenía de otra, ¿no? Por ejemplo, el darwinismo, por ejemplo, fue un gran avance, pero antes del darwinismo se pensaban en otras muchas cuestiones, y después del darwinismo entró otro tipo de modelos científicos, es decir, siempre se va desarrollando la ciencia a partir de la constitución y de la competencia entre los diferentes modelos que suelen estar respaldados por diferentes escuelas y sujetos. Lamarck, por ejemplo, competía con el modelo de Darwin, y así sucesivamente, ¿okay? La tercera acepción es el de paradigma. Paradigma es muy interesante, puesto que aquí lo opuesto se puede entender como diferentes cosas. El paradigma se puede entender como una metáfora o representación de la realidad, es decir, entendiendo paradigma como una representación ideal, un esquema o un modelo de la verdad. Por ejemplo, el paradigma del capitalismo es tal cosa, o el paradigma de la ciencia es la verdad, ¿no? Y entendiendo como un esquema, la ciencia como un esquema técnico metodológico que haya la verdad pura, ¿no? Pues eso sería el paradigma de la ciencia, ¿no? Como una representación de un fenómeno, un hecho, que tiene un objetivo claro y que lo consigue, ¿no? De alguna forma es una estructura más o menos rígida que de forma generalmente unidireccional explica pues un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el paradigma del cine, ¿no? ¿Cómo es el cine hoy en día? Pues el paradigma es Hollywood o Bollywood y tal, y hacemos una estructura más o menos unidimensional de preproducciones, producciones y finalmente productos, que son las películas que se estrenan en el cine y tal. Podríamos hacer un paradigma como esquema general del mundo del cine, de cómo se produce y cómo se genera y tal. Eso sería una forma de representar la realidad del cine, ¿vale? Eso es un paradigma. Pero también paradigma es un consenso científico global. En ese sentido, el paradigma puede ser aquello que establece las armonías dentro de un mundo en el que hay muchos modelos que entran en conflicto. Por eso es tan importante el concepto de paradigma, porque el paradigma científico que impera suele ser justamente el que
el que permite avanzar en el campo científico, encontrar realidades, y ese paradigma siempre es refutado por otro posterior. En este sentido, los paradigmas que imperaban en la psicopatología, la psiquiatría de hace 100 años, eran completamente diferentes a los que hoy en día operan. Es decir, hemos dejado atrás paradigmas que antes eran vistos de forma pura, como el cognitivismo, conductismo. Hoy en día realmente se ha hecho todo mucho más complejo y obviamente, tenemos elementos de todas las competencias exitosas del pasado, pero las hemos ido desarrollando. Hoy en día la metodología es mucho más compleja, puesto que en el mundo de la ciencia se emplea siempre, y eso lo vamos a ver ahora, múltiples elementos y múltiples herramientas disciplinarias, precisamente para poder entender todos los recovecos de una experiencia. Si, por ejemplo, estamos hablando de una persona que tiene depresión, simplemente no podemos entender la depresión como un efecto de una causa. Habría que entenderla como efecto de posibles muchas causas, como por ejemplo la social, la familiar, la genética, o no sé, muchas de ellas, la emocional, cognitiva, etc. ¿Okay? También tenemos el paradigma como asiento institucional científico, es decir, y esto es muy similar al anterior, pero no es exactamente lo mismo. Entender paradigma como una forma cerrada de ver el mundo o la realidad que tiene, como dije antes, que competir con el resto. ¿Okay? Por ejemplo, el paradigma de Darwin, como comenté antes, ¿no? El paradigma de Darwin tiene que competir con otros paradigmas. ¿Quién ganará? Pues aquel que permita avanzar mayor en el campo científico, ¿vale? Por ejemplo, el paradigma... No sé, es que si hablo de un paradigma tengo que explicarlo, entonces es bastante complejo, porque si me meto en camisa de 11 varas tenemos que desviarnos del tema, ¿no? Pero, ¿por qué te digo yo? Pues dentro del mundo de la física cuántica, ¿no? Por ejemplo, tenemos actualmente el paradigma de la teoría de cuerdas o de las supercuerdas, etc. Esos paradigmas han cambiado por completo el pensamiento científico del mundo cuántico, pero realmente hay diferentes modelos científicos que están dentro de ese paradigma, porque es un paradigma que hoy en día ha encontrado una suerte de consenso científico, pero que está basado a su vez, si vamos en el punto 3, en la acepción paradigmática, ha encontrado un asiento institucional científico basado también en el moldeamiento de muchas figuras que han tenido que amoldarse a ese paradigma global, que a su vez está formado también por paradigmas de modelos más pequeños, ¿no? La teoría del Big Bang es un gran paradigma de cómo entender el universo y su creación, su constitución y sus atributos, puesto que de la explosión, por ejemplo, la inercia todavía hace que crezca por apex el universo, ¿no? Que se expanda, etc. Entonces, diferentes paradigmas institucionales tienen que vérselas entre sí para construir un paradigma mayor, ¿vale? Esto es muy interesante, puesto que a la hora de hablar de paradigma, por ejemplo, en psicopatología, se puede entender el paradigma como una forma consensuada de ver la realidad por todos los científicos, o se puede hablar de paradigma como una forma de entender el mundo de la ciencia que va a cambiar la ciencia en un futuro. Me explico, ¿no? Porque el paradigma no es otra cosa que una metáfora o representación de la realidad que o bien entra en conflicto con aquello que hoy en día existe, haciendo que avance la ciencia, lo cual siempre pasa, o justamente generando bondades dentro del paradigma actual y engrandeciéndolo. Por eso hay paradigmas que hoy en día parecen irrefutables, ¿no? Que parecen completamente imposibles de tumbar, ¿no? Como por ejemplo el paradigma, no sé, hoy en día el mundo de la biología, por ejemplo, tiene paradigmas que son imposibles de tumbar. ¿Por qué? Porque son paradigmas basados en, digamos, avances científicos que son revolucionarios y que han venido para quedarse. Desde el descubrimiento de la neurona, por ejemplo, o, bueno, la anatomía entera
entender la constitución anatómica del ser humano y también su función biológica, y entroncándolo a lo psicopatológico, cuáles son las causas biológicas que finalmente terminan en trastornos mentales y cómo está condicionada una cosa a la otra, ¿no? Todo eso está formado por paradigmas que son difíciles de tumbar, puesto que se demuestran. El hecho de que sea un paradigma no implica que se pueda refutar siempre. Es decir, hay paradigmas que son difícilmente refutables, ¿ok? Como el paradigma del sistema nervioso, ¿no? Una forma de entender la formación de las neuronas y cómo se constituye el cerebro. Aquí hay un umbral mínimo paradigmático que explica pues la experiencia humana del sistema nervioso y no humana, la de los animales, ¿no? Por tanto, hablando en el campo neurológico, hay paradigmas neurológicos que son cátedra, y son cátedra precisamente porque siempre funcionan. En este sentido, es interesante trabajar la neurología o la neurociencia como un asentamiento de paradigmas útiles para la psicopatología. Dentro del mundo neurocientífico hallamos nuevas disciplinas o ciencias, como incluso la neuroteología, que explica cómo se dan las experiencias místicas y teológicas en el ser humano gracias al cerebro o a partir de estimulaciones o alteraciones cerebrales o neurológicas, ¿no? Bueno, pues el tercer punto es la clasificación de los modelos, ¿ok? De los modelos científicos. Generalmente se suele clasificar de forma cronológica, es decir, punto 1, por origen de generación y por pervivencia. Antes dije que Lamarck compitió con Darwin, ¿no? En ese sentido, hoy en día tenemos mucho más, digamos, en la cabeza a Darwin que a Lamarck. ¿Por qué? Por pervivencia, ¿vale? Porque compitieron ambos modelos y digamos que ganó el más fuerte. Nunca mejor dicho, que esto al final esto pues valida el modelo científico de Darwin, que es un paradigma en sí mismo, ¿vale? Modelo científico y paradigma, tenemos que entenderlo, no es lo mismo exactamente, pero el paradigma es un modelo científico. Lo digo porque a veces vamos a hablar de modelo científico y paradigma de forma igual, precisamente porque paradigma es la tercera acepción de lo que es el modelo científico, ¿vale? En ese sentido, los modelos científicos en la historia han ido siempre, como dije antes, evolucionando, precisamente por selección natural. Hay modelos que no tienen consenso y por tanto van desapareciendo, ¿no? Y esto es interesante porque esto permite que la ciencia avance y también el campo de la medicina. Clasificación de los modelos por relatividad sociocultural. Esto es interesante porque la clasificación del modelo se puede hacer relatividad en relación sociocultural a un grupo concreto social, a un país, a un pueblo o a una cultura, ¿no? En ese sentido es muy interesante porque muchos estudiosos, en lugar de entender de forma histórica o cronológica digamos, los modelos científicos, hacen un estudio de los modelos científicos basado en la disposición sociocultural y también, ¿por qué no?, geográfica, ¿ok? Finalmente, por indeterminación conceptual, es decir, y esto es muy interesante, los modelos se clasifican porque no están terminados. De alguna forma, todos los modelos científicos tienen un pozo de verdad, pero después tienen un pozo de relatividad, es decir, y eso es lo que permite que la ciencia avance. Hay clasificaciones de los modelos por indeterminación conceptual, porque no se sabe muy bien dónde encajarlos, por decirlo así, ¿no? Indeterminación conceptual se refiere al hecho de que hay modelos que no tienen una clara relación con una sola disciplina o con un solo hecho. Hay muchos modelos que podrían clasificarse, digamos, de una forma casi abstracta, ¿no? En ese sentido, por indeterminación conceptual hace mención al hecho de que hay múltiples modelos científicos que requieren
diferentes fuentes de financiación intelectual, ¿no? Y que no se tiene muy claro qué producto conceptual emana de ahí, o no se tiene muy claro cuál es la causa conceptual tampoco, pero es un modelo que puede funcionar de base y que se va desarrollando en función de la propia evolución de la ciencia, ¿no? Ejemplos de este modelo, bueno, hay muchos modelos así, pero hay muchas ciencias o muchas disciplinas científicas que investigan fenómenos de la naturaleza que no se sabe muy bien qué pasa o qué hay, ¿no? O qué causa tiene, a qué criterios obedece, ¿no? Entonces, hay modelos científicos que son muy fáciles de determinar conceptualmente, es decir, que tienen un concepto muy claro, y hay otros que tienen una indeterminación conceptual. Entonces, se pueden clasificar de esta forma, ¿no? Modelos que están conceptualmente en un sesgo concreto y modelos que no están del todo establecidos conceptualmente. Y así también, pues se puede decir, hay modelos conceptualmente hablando, hay modelos que están referidos a este concepto, este otro. Por ejemplo, concepto de libertad, ¿no? Concepto de seguridad. Seguridad y libertad son fenómenos diferentes que en el campo de la ciencia, sociología, psicología, etcétera, se pueden estudiar. Es decir, ¿qué es la libertad? Esto podría ser algo filosófico, pero realmente en ciencia política se tiene que entender qué es la libertad. Y se habla de libertad positiva y negativa, por ejemplo, ¿no? O sea, una libertad negativa es aquella que se da porque nadie te obliga a ser libre, pero dentro de una institución o dentro de una constitución gubernamental, digamos, tenemos que tener muy claro estos conceptos, puesto que están regulados jurídicamente. Y en ese sentido, por mucho que queramos evadir el estudio de la libertad o de la paz, o de las cuestiones de derechos y deberes fundamentales, etcétera, etcétera, todo esto debe ser regido científicamente. Y hay modelos científicos que conceptualmente están bien situados, pero luego hay otros que no, ¿vale?